Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y reflexionamos sobre el libro de Ruth, este libro maravilloso que nosotros decíamos justamente en la introducción, que es una corta narración histórica que entra en la clasificación literaria del cuento. Tenemos que ubicarnos entonces con el género literario. Es una historia idílica que trae a colación características de la vida ordinaria de gente sencilla, ofreciendo al lector la posibilidad de disfrutar el drama y la acción de sus personajes, el libro de Ruth. Nosotros hoy queremos mirar en este libro cuáles son los temas centrales, sobre qué temas se centra el libro de Ruth, porque al final de cuentas los temas centrales son los que nos van a llevar después al objetivo, ¿verdad? O sea, qué es lo que el libro está queriendo nos ofrecer. Primero podemos decir que el hecho de que el libro se centre en defender la dinastía davídica no le quita la posibilidad de ofrecer otros temas teológicos importantes de la fe del pueblo elegido. Nosotros, con todos estos pasos que ya dimos con nuestro estudio del libro de Ruth, ya Emma Guria lleva que lo que le preocupa al autor sagrado y a esa comunidad, a esa iglesia que está el Cajal, ¿verdad? Famoso, sinagogués, lo que está reflexionando es sobre la dinastía davídica. Entonces se centra en defender, decíamos. Por lo tanto, incluso hablábamos del Toledot, es decir, de la genealogía que se encuentra al final de este libro. No es una cosa agregada posteriormente, sino que justamente está en función de toda la narración. Es como una conclusión y como el pico de oro justamente. Ahí está el culmen central, porque después de habernos narrado toda la historia de Ruth, después de habernos mostrado a esta mujer maravillosa, después de habernos mostrado cómo ella salva a toda una nación, tiene la dicha, digamos así, de tener a alguien que la rescate, es decir, el Goel, siendo una moabita que se había casado con un judío, ¿se acuerdan? Que va a la tierra de Moab. En fin, todos estos detalles que ya hemos visto, aquí se nos presenta y se nos dice, bueno, en el fondo, lo que se quiere decir con esta mujer es que al ser bisabuela, nada más y nada menos que del rey David, le está dando a Israel una de las mejores cosas, ¿verdad?, que ellos deseaban en ese momento y sobre todo que ellos estaban aplaudiendo, porque David es el personaje más importante en realidad dentro de toda esta historiografía bíblica, el rey David.
es el centro, ¿verdad?, para ellos. Bueno, y entonces por eso este libro se centra en primer lugar en defender toda la dinastía davídica, pero al mismo tiempo nosotros decimos aquí, entre tantas cositas que se van desarrollando, encontramos también otras teologías. Y estas otras teologías nos van diciendo temas importantes dentro de lo que es el relacionamiento del judaísmo, dentro de la comunidad, cómo ellos se relacionan entre sí. Por lo tanto, este libro de Ruth no es un libro que se limite a un solo personaje, que sea Ruth. Ella desarrolla en todo caso al mismo tiempo otros temas particulares y es lo que nosotros queremos ver. Por eso nosotros ponemos como título aquí de nuestra reflexión, que lo haremos en estos días con nuestros cursos bíblicos de todos los días. ¿Cuáles son los temas centrales? Primero vamos a comenzar con aquellos principales. Lo principal sería ya el defender la dinastía de David. El libro de Ruth se concentra y procura defender la dinastía davídica por una parte. Ahora, en pocos versículos que nosotros encontramos aquí, este libro de Ruth da la posibilidad de una construcción teológica interesante, que Dios interviene. Noemí oyó que Yahvé había visitado a su pueblo para ofrecerle el pan. Bueno, este por ejemplo es otro de los temas interesantes. Y vamos a poner como título ahí la pereconomía, la escribir anilaña enduminte, sino que a ella huerecoa lleva betí cuatiamilla, escribimilla y cuamí, va peña de yaras y señan de, y algunas cositas, a pesar de que pueden ser temas medio secundarios, no lo central y lo elemental, como es aquí el defender la dinastía davídica, que ya cuama, añantendema, va a por aquí después, para llegar a ese objetivo, tenemos otros pasos. Y dentro de estos pasos puede ser que existan algunos temas interesantes que a nosotros nos interesen. Y eso es lindo, porque cada uno y cada pone en apoyo, pues yo le hice para tu y la gente lleva upeaje y se upeaje. Y ande ya esa misma, oye, como tema secundario o como tema también importante que nos llevará después al tema principal. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Los Beltrame eran italianos y sus vidas transcurrieron en la primera mitad del siglo XX. Tuvieron 4 hijos y aunque la alegría era constante, no siempre fue así. El cuarto embarazo de María fue difícil. El consejo médico fue abortar, pero se negaron. Por el delicado estado de salud de María, Luigi se hizo cargo de sus otros 3 hijos durante los siguientes meses, cosa rara para la época. Finalmente, Enriqueta nace en 1914 sin graves complicaciones. Fuera del peligro, Luigi no abandona su papel como un padre activo, sino que seguirá estando presente en la vida de sus hijos, al igual que María. María acompaña. María sigue de cerca algunos momentos importantes de la vida de sus hijos, les escribe cartas y cada uno de ellos las guardará de forma especial. Son recomendaciones a través de las cuales una madre quiere recordar a sus hijos lo que considera importante. Lo hace a través de la escritura y es una prueba de la atención educativa que María seguirá realizando incluso cuando sus hijos se ordenen sacerdotes. Los esposos Beltrame fueron conocidos por involucrarse en organizaciones religiosas, fueron grandes promotores de los Scouts en Italia e incluso durante la Segunda Guerra Mundial asistieron al menos a 150 personas que huían de la persecución nazi. Son considerados los iniciadores de la pastoral familiar en la diócesis de Roma. María incluso dejó escritos sobre la Eucaristía, la educación de los hijos y el matrimonio. Son documentos que siguen siendo consultados por las familias de hoy. Todo listo para el 10º Encuentro Mundial de las Familias, que arranca este miércoles en Roma. El resto de diócesis del mundo lo podrán seguir en diferido y también lo celebrarán localmente siguiendo el encargo que les hizo Francisco. El encuentro assumerà una forma multicentrica e diffusa. Negli stessi giorni, ogni diocesi potrà essere centro di un incontro locale per le proprie famiglie e le comunità.
El encuentro busca visibilizar el matrimonio como una vocación de primera, tan importante como el sacerdocio o la vida consagrada. De los 62 invitados a las charlas, la mayoría serán esposos y solo habrá 3 sacerdotes. Vienen de 17 países diferentes. Es muy edificante para nosotros, que somos padres, marido y mujer, y hemos elegido una vocación de la misma categoría que el sacerdocio o la vida consagrada. Es bonito porque son las familias las que se han hecho ver. El primer día del evento se celebrará un festival de las familias donde participarán artistas como Il Bolo, acompañados por la Orquesta Filarmónica de las Marcas, una región italiana fronteriza con San Marino. El grueso del encuentro se celebrará en el Aula Pablo VI del Vaticano, con capacidad para 2.000 personas. A lo largo de los 5 días que dura el evento, se espera que pasen por ella 3.500 personas en total. Se hablará del papel misionero de las familias, el rol de los ancianos, el diálogo intergeneracional y el acompañamiento a los cónyuges no creyentes. También sobre el perdón como eje de la familia y camino hacia la santidad. También se espera la participación de las diferentes parroquias romanas, que organizarán sus propias actividades paralelas al evento. Un mundo libre de armas nucleares es necesario y posible para lograr la seguridad colectiva, ha dicho el Papa Francisco en la primera reunión de los Estados partes del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, reunida en Viena. El ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano, el arzobispo Paul Richard Gallagher, leyó el mensaje del Papa a través de un videomensaje. Deseo reafirmar que el uso de armas nucleares, así como su mera posesión, es inmoral. Tratar de defender y asegurar la estabilidad y la paz a través de una falsa sensación de seguridad y de un equilibrio del terror sostenido por una mentalidad de miedo y desconfianza acaba inevitablemente por envenenar las relaciones entre los pueblos y obstaculizar cualquier forma de diálogo. El tratado pretende crear un mundo libre de armas nucleares y los países que lo ratifiquen se comprometen a no probar, producir o poseer armas nucleares. Hace 5 años el Papa Francisco se dirigió a la conferencia diplomática que negoció el tratado, que entró en vigor este enero y que, en su opinión, ahora es más importante que nunca. En este momento concreto de la historia en el que el mundo parece encontrarse en una encrucijada, la valiente visión de este instrumento jurídico fuertemente inspirado en argumentos éticos y morales parece cada vez más oportuna. Hasta la fecha, 65 países han firmado el tratado, pero ninguno de los que ya poseen armas nucleares, como Rusia, Estados Unidos, China, Reino Unido y Francia, lo han ratificado. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor, unidos a tu presencia, Señor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Nos encontramos ahora hablando de la forma como Dios actúa. Dios en este libro aparece
en silencio. Aparece ciertamente, pero en silencio. En todo el libro no existe un solo diálogo directo de Dios con alguno de los personajes, con alguna persona que actúa aquí en este libro. Ni uno. No existen revelaciones a través de sueños, no existen revelaciones a través de los ángeles. Pero, aún así, a pesar de que no existen estos momentos específicos donde Dios habla, donde Dios se manifiesta, donde Dios envía una señal, pero a pesar de todo, la intervención de Dios en el relato sigue jugando un rol central. Entonces Dios sigue jugando un rol central. Y esto es lo que nosotros aquí tenemos que encontrar. Esto es lo que nosotros aquí tenemos que descubrir. Que el rol de Dios sigue siendo central. Entonces no es simplemente porque Dios habló, porque Dios dijo, porque Dios apareció. Por eso estaba diciendo anteriormente, es importante formar en Abel Añande. Ñahendú Ayebamba Eishaba. Ave Ñanembo Eseina, el autor sagrado del libro de Ruth. Anila Yekola Yaheka, Anila Yekoña Anoina. Que Dios se manifiesta, que Dios viene y te toca, que Dios hace eso y que Dios te habló y que Dios. Ave Daiporimba Eve te llama. Pero sin embargo, la teología del libro de Ruth nos dice que Dios está siempre presente. Pero pealañan de Yara y prudente vea y shawaina. El prudente es aquel que se queda como que cabizbajo, en silencio. Está entonces ahí de perfil bajo a llevar. Pero sin embargo tiene una acción fortísima. Aveñan de Yara y nada la dirigida. Pero ¿quién es ABT? Por lo tanto, la intervención de Dios en el relato sigue jugando un rol central. El rol de Dios es elemental y fundamental. El gran número de veces que se menciona, aquí se menciona muchas veces a Dios, vamos a ir mirando un poco. En el capítulo 1, ¿verdad? 8 y 9, Noemí dijo a sus nueras, váyanse, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la tuvieron con mis hijos muertos y conmigo. Que el Señor les dé un lugar para vivir tranquilas en compañía de un nuevo esposo. Y las besó, pero ellas prorrumpieron en sollozos. Bueno, aquí entonces es una primera intervención de Dios, pero donde Dios es nombrado, donde Dios aparece. Un gran número de veces aparece Dios siendo nombrado. Dios es mencionado. También en el versículo 13, vamos a mirar el versículo 13, dice, ¿esperarán ustedes hasta que ellos se hagan grandes? ¿Dejarían por eso de casarse? No, hijas mías, mi suerte es más amarga que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha desatado contra mí. La mano del Señor se ha desatado contra mí. De nuevo, entonces, la presencia, el accionar de Dios. Coico ayer bueno, peoico, porque ave oína la providencia. Ave loico agüeñan de bueno, por algo loico oína. Peñan de Yara, ahí está, ñan de Yara. Oína con amba oico agüeñan de la puicuere. Dios está detrás de todo esto. Dios entonces es el que está actuando de cierta manera. Actúa en silencio, pero Dios está actuando. En el versículo 20-21 del capítulo, en el versículo 17 también. Moriré, dice, donde tú mueras, y allí seré enterrada. Que el Señor me castigue más de lo debido si logra separarme de ti, algo que no sea la muerte. Que el Señor me castigue. Es decir, le estamos dando aquí a Dios toda esa autoridad. Ñande Yara, el Oyapojen, Ñande Yara, el Odirigía y Napeñandere Cohen. Ñande Yara es el que está presente entonces en la comunidad. Que el Señor haga eso. Que el Señor
evidentemente realice todo esto. Y eso lo encontramos en el versículo 17. En el versículo 20, 21 de nuevo aparece, ella en cambio respondía, no me llamen más Noemí, díganme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. El Todopoderoso, primero, luego ya aquí. Como venían de la shepe ya y meroína, shenda gabema, shendie, dos por abema las cosas, amá, apeañan de yara, porque el Todopoderoso me ha llenado. Entonces, ¿de qué cosa? De amargura. En el versículo 21, partí llena de bienes y el Señor me hace volver sin nada. Entonces, ¿se dan cuenta, queridos amigos? Aquí la acción de Dios, a pesar de que es un Dios que está en silencio, que no habla, sin embargo, es el que está accionando también en la vida de cada uno de los personajes. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su Hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio
el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso en el 431 proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida. Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones. Nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos: la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios.
También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este libro tan interesante, el libro de Ruth, cómo se nos presenta la teología. Aquí nosotros encontramos cómo Ruth, sobre todo, actúa positivamente, ¿verdad?, a favor de la dinastía de David, porque es Ruth la que va a salvar la dinastía de David. Y todo el libro, el autor sagrado, está tratando de defender la dinastía de David. Nosotros decíamos recién que la teología del libro de Ruth se expresa no solo en las oraciones, sino también en su cumplimiento. El cumplimiento es muy importante. Rezar sin desfallecer, porque el Señor lo cumplirá. Se realiza en el cumplimiento. El capítulo 4 del libro de Ruth puede leerse como el cumplimiento de las oraciones de Noemí y de Boaz. El cumplimiento, ¿verdad?, de las oraciones de Noemí y de Boaz. Esto es importante, este capítulo 4, ¿verdad? Cómo se cumple, puede leerse como cumplimiento de las oraciones de Noemí y de Boaz. Acuera pero yerurea, acuera pero ñemoí beñan de yara renondebe, ayeva, acuera oñandú, ape y puaitewi, acuera onoje ahí ñan de yara, upealaro y contevea y ayeva. Anda, acuera cu mañana, y va acuera anaisha monte, ayeva. No, ellos están mirando sobre todo para la comunidad. Enterogetea penguana, la hora de comunidad mi penguana, upealaro y contevea, upealaro y yerurea de ñan de yara. Así como también las oraciones de los otros que piden, por ejemplo, por la fertilidad y la procreación, tanto para Ruth y para Boaz. Todos ellos son recompensados. Boaz se casa con Ruth y el Señor permite que ella dé a luz un hijo. Precisamente la mención del nombre de Yahvé en relación con las oraciones sirve para crear esta tensión en la narración. La relación, ¿verdad? Ahí está en relación con las oraciones, que sirve para crear esta tensión en la narración. Yahvé sin duda cumplirá con todos ante sus oraciones. Entonces, Yahvé cumplirá con todos ante sus oraciones. Es decir, todo lo que se pide. Upeñan de ella yerurea, upeñan de ña coteneva, ña muy veñan de ya no debe, eso veñan de yara, roi coteve, ñan de yara y catumíbico, alleva, ore copiala, roi coteve, ore copiala, roi potagina. Y sin duda el Señor cumplirá con todos. Dios guía y controla todos los eventos humanos. Esto es también para subrayar, ¿verdad? Este es como otro elemento fundamental y esencial dentro de la teología del libro de Ruth. Dios guía y Dios controla todos los eventos humanos. Actúa por debajo
de cuánto sucede. En la narración de los hechos, los personajes principales viven y se mueven tratando de vivir su existencia lo mejor que pueden. Estos son los personajes entonces principales que viven y se mueven tratando de vivir su existencia lo mejor que pueden. No siempre los planes de estos personajes de la historia están totalmente coordinados. El deseo de Ruth de seguir a Noemí está en contradicción directa a los consejos que recibe de Noemí. Véala ya esa monana, ¿verdad? Que en la narración de los hechos, los personajes principales viven y se mueven tratando de vivir su existencia lo mejor que pueden. Lo mejor que pueden. Acuérdate, doña Pi, ambaitea, lleva hoy, caina. Vale, que tú hayas pomba, esa pica tuña de ella po, hasta cierto punto. Pero no siempre los planes de estos personajes de la historia están totalmente coordinados. No siempre. Y allí por escaña, ñe pia, lleva, ñan de hoy. Upe algo interesante, y la ña mañami, porque upe algo poco ñan de ina. ¿Cuántas veces nosotros estamos preocupados, verdad? Y procuramos, pero en el fondo nunca ni catuila ya poa lleva. Nunca podemos llegar a eso. Y entonces no siempre los planes de estos personajes de la historia están totalmente coordinados. La araña coordina página con eso que nosotros queremos o deseamos. El deseo de Ruth de seguir a Noemí está en contradicción directa a los consejos que recibe de Noemí. Está entonces de nuevo, vamos a decir, en contradicción directa a los consejos que recibe de Noemí. Por otra parte, la pasividad de Noemí cuando regresa a Belén es contrarrestada por la iniciativa de Ruth en el suministro de alimentos. Bueno, esta es ciertamente una novela. Aquí, digamos, hay una pasividad de Noemí, es decir, Noemí hubo más de Belén, en realidad a Noemí se le ve así como una matrona simplemente y nada más. Incluso comienza, ¿verdad? Se le da mucha importancia, ¿verdad? Que Noemí con Elimelech se van, tienen sus hijos, se casan. Después comienza un poco el diálogo, como que ella es bien dura, bien fuerte, bien firme en sus decisiones, tapejopá, etcétera, etcétera. Pero después desaparece. Cuando vuelven a Belén, ella también entra en un estado totalmente silencioso, inactivo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento a través de YouTube
visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. El profeta Amós nos está acompañando y lo estamos leyendo desde el capítulo 9, del 11 al 15. Así dice el Señor: aquel día yo levantaré la choza derruida de David, repararé sus brechas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré como en los tiempos pasados, para que ellos tomen posesión del resto de Edom y de todas las naciones que han sido llamadas por mi nombre. Oráculo del Señor, que cumplirá todo esto. Llegan los días, oráculo del Señor, en que el labrador seguirá de cerca al que siega y el que vendimia al que siembra. Las montañas harán correr el vino nuevo y destilarán todas las colinas. Yo cambiaré la suerte de mi pueblo Israel. Ellas reconstruirán las ciudades devastadas y las habitarán. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertas y comerán sus frutos. Los plantaré en su propio suelo y nunca más serán arrancados del suelo que yo les di, dice el Señor tu Dios. Y por ahí te digo las de Ave Ayeva Amós. Esta es, queridos hermanos, la palabra del Señor que nos anima a cambiar, a convertirnos. En la medida en que le escuchamos al Señor, Ayeva, ahí ya poupea. Ñahendumi beñande yarañe, apeñahendurire beñande yarañe, y catuta de ñande yapo, contentado y betenite tapuajú. Peñandere cobeo y betenite cobepuajú. Pidamos esta gracia así como nos promete el Señor por medio del profeta Amós. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa.
Pero sin embargo, existe una ambición buena. Cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más, porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth y ahora miramos sobre los temas principales del libro. Decíamos recién que será Boaz mismo quien dará cumplimiento de su propia o a su propia oración. Algo yo luego que tiene una bendición especial, que el Señor se apiade de ti, que el Señor te conceda todo eso. Algo ahí vas a ver Goanga, ¿verdad? Después de todo este proceso y todo este camino, Dios justamente le está mostrando, y Él es el Goel para esta mujer, el que va a cumplir esta ley del levirato. El Dios de Israel mostrará de esta manera su fidelidad en favor de la familia de Elimelech. Aquí está el punto clave, porque entonces aquí estamos llegando. Amén. Peñan de Yaranda Hezarairi, a Goanga lleva. Oye, ya pola, chama hoina. Oye, cuay, cuay hoina. Oye, shay, cuay, evaloicota, hamba, ella va. Ya pensé nota comita cuña guave a esta viuda.
Y aquí Dios entonces al final, el Dios de Israel, mostrará de esta manera su fidelidad. La fidelidad de Dios entonces en favor de la familia de Elimelech. Se expresa a través de la oración la creencia de que Yahvé premiará la fidelidad y la bondad humana, que es el Gesed, al mostrar su compasión y su bondad. Miramos de nuevo este aspecto, ¿verdad? A través de la oración, la creencia de que Yahvé premiará la fidelidad y la bondad humana. En la medida en que nosotros usamos el Gesed, tenemos el Gesed, algo hebreo, Gesed dice misericordia. Dice llevan de ñandú, ñandú de la pisabe, ñandú de la pisabe, va ebio cuando contiene lleva, va se catúa ya poco será pisar, ese es el añandu, ajata añandumi, se yo que la gente hasta añandumi. Alguien que está enfermo, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, voy a ir a visitarle, decimos nosotros en castellano, voy a ir a visitarle un poco. Y aquí entonces está el añandu, hasta añandu, que será pisabe, va evaluar contenido, añandumi, agendumi. Y esto es lo que aquí justamente se está realizando. Aquí nosotros encontramos que la fidelidad y la bondad humana que son premiadas, pero porque esta oración me compromete a realizar después justamente lo que yo estoy pidiendo. Porque miren qué interesante, ¿verdad? Boaz estuvo rezando, estuvo pidiendo a Dios que premie, que bendiga a esta mujer. O sea, bueno, si tú a Yerure depende a Yerure que esto aquello ve, nada más y tiene la secuaña. A Yerure ya to no. Aquí entonces este libro después en un proceso nos muestra que había sido esa oración que nosotros hacemos, lo que en el fondo está haciendo con nosotros es sensibilizarnos. En un proceso, ciertamente, un proceso donde nosotros podemos llamarle como un discernimiento que dice, y aquí justamente encontramos esa realidad. Y por lo tanto, aquí al final actúa, ¿verdad? El que va a actuar es justamente Boaz. Eso que él pidió en la oración, ahora él lo va a realizar. Se expresa a través de la oración, la creencia de que Yahvé premiará la fidelidad y la bondad humana, que es el Gesed, al mostrar su compasión y bondad. El relato subraya otra característica divina, que Yahvé ha hecho un pacto con los patriarcas, guiando y protegiéndolos. De la misma manera también continuará ofreciéndoles su alianza. Esta es la razón por la que Noemí se despacha fuertemente contra el Señor, acusando al Todopoderoso de haberla hecho sufrir irracionalmente. No me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha hecho muy amarga mi vida. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Entonces, el concepto de Gesed, o sea, de misericordia, constituye un tema importante en este libro. Y así el tema del Gesed es un tema muy importante, es decir, el de la misericordia, como Ruth justamente tiene hacia el pueblo de Israel en este caso, ¿verdad? Y Dios también al mismo tiempo le está bendiciendo y le está dando la gracia a Ruth para que pueda realizarse también ella como persona. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.